Hay un tipo de silencio muy particular que se instala cuando la persona que amas empieza a alejarse. No es ruidoso. No es evidente. Se cuela despacio, como una corriente de aire que entra por una ventana entreabierta que ni siquiera sabías que estaba abierta. Así empezó todo con Megan. Pequeños cambios. Sutiles. Un beso que ya no llegaba. Una mirada distraída. Lo suficiente para que empieces a preguntarte, ¿soy yo? ¿Estoy exagerando? ¿Me lo estoy imaginando? Pero luego las inconsistencias empezaron a acumularse. Megan comenzó a hacer voluntariado en un refugio de animales 3 noches a la semana, lunes, miércoles y viernes. Al principio me sentí orgulloso de ella. Siempre había tenido debilidad por los perros abandonados. Siempre decía que, si tuviera más tiempo, haría algo realmente significativo. Y ahora, según ella, lo estaba haciendo. O al menos eso decía. La primera vez que llegó tarde, tenía el rostro enrojecido, pero parecía feliz. Me explicó que estaban cortos de personal y que se había quedado limpiando las jaulas. Sin embargo, no había ni un solo pelo de perro en su ropa. Ni rasguños. Ni olor a cloro, a pelo húmedo o a cualquier cosa que recordara a un refugio. Solo algo distinto. Algo que no encajaba. Sus labios estaban brillantes, el gloss ligeramente corrido. Y percibí un aroma tenue a una colonia que no reconocía. Fuerte, amaderada. Definitivamente no el tipo de olor que te llevas después de trabajar entre perros rescatados. La segunda vez presté más atención. Entró tarareando una canción que no escuchaba desde hacía años. Algo retro, como Fleetwood Mac o tal vez The Cure. Demasiado animada para alguien que acababa de pasar 3 horas recogiendo excrementos en un lugar sucio. Su blusa estaba perfectamente acomodada. El rímel intacto. Y otra vez, ese olor, alcohol y almizcle. La combinación típica de cócteles caros y los brazos de otra persona. No dije nada. Aún no. Quería creerlo mejor. Tal vez estaban organizando algún evento benéfico. Tal vez se detuvo a tomar algo antes de volver a casa. Pero esos tal vez no me tranquilizaban. Y las semanas siguientes confirmaron que no estaba imaginando cosas. Megan regresaba cada vez más tarde. A veces, casi a medianoche. Decía que un perro se había escapado o que había llegado un ingreso de última hora. Una vez aseguró que había dejado las llaves dentro del refugio y que tuvo que esperar a que el encargado regresara para abrirle. Siempre tenía una respuesta. Pero sus historias empezaron a contradecirse. Una noche hablaba de una avalancha de huskies. A la semana siguiente, decía que solo estaban recibiendo pitbulls. Empecé a sentirme como un detective dentro de mi propio matrimonio. Ya no era solo el olor a colonia. Era la forma en que se tensaba cuando le tocaba el hombro. La manera en que giraba la pantalla del teléfono para que yo no pudiera verla. Como comenzó a preocuparse más por su apariencia en las noches del refugio que en nuestras propias citas. Aún así, no la enfrenté. En lugar de eso, di un paso silencioso hacia la confirmación. Compré una aplicación de rastreo discreta, una de esas que funciona en segundo plano y registra la ubicación sin enviar notificaciones. Me dije que sería temporal. Solo para calmar la voz que no dejaba de susurrarme en la cabeza. La primera alerta llegó esa misma noche. Su ubicación no estaba ni cerca del refugio en Capitol Hill. Estaba en una bolera. No cualquier bolera. Esa bolera. La misma donde tuvimos nuestra primera cita. La del letrero de neón roto y las barras pegajosas. Donde bebimos demasiado y reímos hasta llorar entre lanzamientos torpes y bolas que terminaban en la canaleta. Ese lugar era especial. Y ahora brillaba en la pantalla de mi teléfono como un faro de traición. No dije nada cuando llegó a casa, con las mejillas sonrojadas y riéndose de algo que, según ella, había dicho otro voluntario.
Olía a resaca con perfume de lavanda y llevaba un collar que no veía desde hacía años. El mismo que solía decir que era demasiado elegante para trabajar entre perros. Esperé. Registré la siguiente salida. Misma rutina. Noche de refugio. Misma bolera. La tercera vez, lo mismo. Misma ubicación. Mismo horario. Siempre en las afueras de Seattle, a unos 40 minutos del lugar donde decía estar. Siempre en esa bolera de luz tenue donde antes vivían nuestros recuerdos. En ese punto dejé de concederle el beneficio de la duda. Dejé de buscar explicaciones racionales porque, en el fondo, sabía algo muy simple: no vuelves al lugar donde empezó tu historia de amor a menos que estés intentando reescribirla o enterrarla. No grité. No lloré. No la acusé. Solo la observé entrar por la puerta como si nada pasara, como si no hubiera pasado las últimas 3 horas mintiéndome a la cara. La vi quitarse los tacones, servirse una copa de vino y sonreírme como si todavía fuéramos las mismas personas que éramos cuando nos conocimos. Pero ya no lo éramos. Y yo no iba a seguir fingiendo que no veía lo que estaba pasando. Era viernes. Cielo gris. Llovizna sobre el parabrisas. Ese ambiente típico del noroeste del Pacífico que hace que todo pese un poco más. Megan salió de casa con prisa esa tarde. El cabello rizado, los labios pintados con cuidado. Dijo que iría directamente al refugio después del trabajo. Que organizarían un evento de recaudación de fondos, una noche de adopciones. Asentí. Le di un beso suave en la mejilla. Ella se tensó apenas. No lo suficiente para que cualquiera lo notara. Lo suficiente para que yo sí lo hiciera. Esperé 15 minutos antes de tomar mis llaves. Mi camioneta es una Ford Ranger del 99. Vieja, pero confiable. El calefactor gruñe cuando lo enciendo. El intermitente izquierdo tiene un pequeño retraso extraño, pero el motor sigue rugiendo cuando lo necesito. Mantuve la distancia, unos 3 coches detrás de su Honda negro, mientras se deslizaba entre el tráfico. Conocía de memoria la ruta hacia el refugio. Y ella no la tomó. En lugar de eso, giró hacia las afueras de la ciudad, tomando carreteras secundarias que yo no recorría desde hacía años. Supe a dónde iba incluso antes de que doblara la esquina. La bolera apareció como un fantasma de mi pasado. El mismo letrero desgastado, con el neón parpadeando a medias, todavía anunciando zapatos a $1 los martes. El estacionamiento estaba medio lleno. Pero reconocí un coche de inmediato. Un Lexus SUV gris, elegante, con vidrios polarizados y una calcomanía ridícula en el parachoques que decía, Live, Love, Love. Brad. No había pensado en Brad en semanas, pero lo había conocido un par de veces. En una barbacoa de la empresa el verano pasado, a la que Megan me arrastró. Era coach de trabajo en equipo, lo que sea que eso signifique. Alto, impecable, de esos que se ríen demasiado fuerte y te dan palmadas en la espalda como si fueran dueños de tu columna vertebral. Todo positivismo y frases motivacionales vacías. Siempre hubo algo en el que me incomodaba. Demasiado pulido. Demasiado ensayado. Ahora entendía por qué. Entré en el estacionamiento contiguo y aparqué detrás de una furgoneta de reparto. Lo suficientemente lejos para mantenerme oculto, lo bastante cerca para ver la entrada. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que el volante empezaría a temblar bajo mis manos. Salieron juntos una hora después. Megan se veía distinta. No como mi esposa. Se veía más joven. Radiante, de una manera que me revolvió el estómago. Sonreía ampliamente, riéndose de algo que Brad había dicho, con una mano apoyada en su brazo como si siempre hubiera pertenecido allí. Y entonces, sin vacilar, se inclinó y lo besó. No fue un roce accidental. No fue un error. Fue un beso completo. Labios contra labios. Mano en el pecho.
Como si estuviera orgullosa. No tomé ninguna foto. No hacía falta. La imagen se grabó en mi mente con una nitidez cruel. Podría haber descrito cada detalle a un dibujante forense si me lo hubieran pedido. La curva de su boca. La inclinación de su cabeza, la misma que usaba conmigo cuando todavía lo sentía de verdad. Se quedaron allí un minuto más, muy cerca, como si saborearan algo. Luego él dijo algo que la hizo reír otra vez, esa risa de cabeza hacia atrás. Y volvieron a entrar juntos. Me quedé allí mucho tiempo. No lloraba. No gritaba. Solo permanecí sentado en la cabina de mi camioneta, con las manos en el volante, mirando la puerta por la que habían desaparecido. Lo que más dolía no era solo la infidelidad. Era el lugar que había elegido. Esa bolera era nuestra. Nuestro primer encuentro. Nuestro segundo aniversario. Incluso mi fiesta sorpresa de cumpleaños número 30. El personal nos conocía por nuestros nombres. Durante años tuvimos pegada en la nevera la hoja de puntuación de nuestro primer juego. Y ahora ella besaba a Brad en ese mismo maldito estacionamiento. Como si nuestros recuerdos no significaran nada. Como si fueran desechables. Reciclables. Como yo. Era una traición, sí. Pero más que eso, era una reescritura. Estaba tomando nuestra historia y escribiendo la suya encima, borrándome en el proceso. No entré. ¿Para qué? Ya había visto lo suficiente. No había manera de convertir eso en un malentendido. No había reunión del refugio. No había perro escapado. No había excusa posible. Me estaba engañando. Claro y simple. Y lo llevaba haciendo desde hacía tiempo. Me quedé hasta que salieron casi 2 horas después. Esta vez no se tocaron. Solo hablaron cerca, como hacen los amantes cuando planean algo más grande. Un futuro. Uno que yo creía que era nuestro. Cuando ella finalmente se fue, esperé hasta que las luces traseras desaparecieron antes de encender el motor. No regresé a casa de inmediato. Conduje sin rumbo, pasando frente a la bolera, frente a nuestro restaurante favorito, frente al parque donde una vez me dijo que podía imaginarnos envejeciendo juntos. Todo se sentía vacío. Esa noche, cuando se metió en la cama a mi lado, olía ligeramente a bourbon y madera de cedro. Me giré fingiendo estar medio dormido. Susurró, noche larga. Perdón, cariño. No respondí. Porque ahora ya lo sabía. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. No fue un estallido. No fue dramático. Fue más silencioso que eso. Como un clic mental. Como encender un interruptor en una habitación oscura, no para ver con claridad, sino para dejar de fingir que está ciego. No la enfrenté. No grité. No pregunté por qué él, por qué allí, por qué nosotros. Hice lo que hace cualquier hombre con el ego herido y el corazón roto cuando aún conserva la cabeza fría. Empecé a planear mi salida. Lo primero fue abrir una nueva cuenta bancaria. En silencio. Bajo mi segundo nombre. Durante 2 semanas transferí pequeñas cantidades desde nuestra cuenta conjunta. Lo suficiente para no levantar sospechas, pero suficiente para construir una red de seguridad. Pedí al banco que desactivara los estados de cuenta en papel. Todo digital. Todo limpio. Después vendí el taller. No fue una decisión impulsiva. Ese lugar había sido mi vida durante casi 9 años. Lo transformé de un local de 2 bahías alquilado en un negocio completo. Lo convertí en un taller completo de servicio, con 3 mecánicos trabajando bajo mi supervisión. Pero ya no podía mirar ese lugar sin pensar en todos los fines de semana que trabajé horas extra, creyendo que estaba construyendo un futuro para nosotros, mientras ella reescribía el suyo con otro hombre. Había un chico llamado Jordan. Joven, ambicioso, con esa mirada optimista que yo apenas recordaba haber tenido alguna vez.
Una vez me preguntó en broma si pensaba vender el negocio algún día. Lo llamé al día siguiente y le hablé en serio. Cerramos un trato con mucho efectivo. Sin drama. Sin cabos sueltos. Le traspasé el contrato de arrendamiento y la cartera de clientes. Él me entregó un cheque lo suficientemente grande como para empezar de cero 2 veces. ¿Seguro?, preguntó mientras le entregaba las llaves. Asentí. Sí. Ya terminé de arreglar los choques de los demás. Después de eso, me moví rápido. Reuní todos los documentos personales que pudiera necesitar: certificado de nacimiento, tarjeta de seguro social, declaraciones de impuestos, pasaporte, incluso mis expedientes universitarios. Compré una caja ignífuga y la guardé bajo el asiento del conductor de la camioneta. También contraté a un abogado. Un tipo discreto, traje gris, sin rodeos. Su oficina olía a papel viejo y a café fuerte. Le conté todo sin adornos. Le mostré los registros del GPS y le confesé que aún no la había confrontado. No se inmutó. Solo asintió y preguntó: ¿lo quiere limpio, rápido o doloroso? Limpio, respondí. Sin drama. Solo desaparecer. Sonrió como si fuera su tipo de caso favorito. Puse la casa en venta sin que ella lo supiera. El abogado me recomendó a una agente inmobiliaria especializada en ventas discretas. Todo avanzó con precisión: fotos, documentos, puesta en escena. En 3 semanas la casa estaría lista para el mercado. Ella no se enteraría hasta ver el cartel en el jardín. Dejé de revisar su teléfono. Ya no necesitaba más pruebas. No importaba si era Brad o si Brad solo era una excusa conveniente para la emoción que ella buscaba. No me interesaban los detalles. No necesitaba leer los mensajes ni ver los pequeños corazones que seguramente creía haber escondido bien. La traición ya estaba integrada en la rutina. Compré una nueva tarjeta SIM y la coloqué en un teléfono barato que guardé en la guantera. Mi número antiguo seguía activo, pero dejé de usarlo para cualquier cosa personal. Megan seguía enviándome mensajes como si todo estuviera bien. ¿Puedes comprar leche de avena? Estoy pensando en un viaje a la playa este verano, ¿te apuntas? Te quiero, cariño. Gracias por entender. ¿Entender qué? ¿Que me mentía 3 veces por semana? La mayoría de los mensajes no los respondía. Cuando lo hacía, era breve y educado. Lo justo para mantener la ilusión mientras yo movía las piezas detrás del telón. Dejé de dormir en nuestra cama hacia la 3.ª semana. Le dije que me había vuelto el dolor de espalda. Algo del colchón. No insistió. Me besó la frente y dijo que debería revisármelo. Su mano se quedó un segundo más de lo necesario, como si aún quisiera mantener la apariencia de intimidad sin merecerla. Pasé las noches en el sofá, medio despierto, con la luz del televisor iluminando la sala. Planeando rutas en Google Maps. Investigando pueblos costeros donde la gente iba cuando quería desaparecer sin parecer desaparecida. Lugares donde podías cambiar tu historia y nadie preguntaba por el capítulo anterior. Guardé recibos. Bajé la cabeza. Me mantuve en silencio. Cada movimiento era quirúrgico. Sin explosiones. Sin sospechas. Lo más inquietante era lo fácil que resulta desaparecer si lo haces despacio. Martes. Solo otro martes. Cuando planeas tu propia desaparición, no esperas el momento perfecto. No hay despedidas dramáticas ni tormentas simbólicas. Escoges algo aburrido. Algo olvidable. Los martes son ideales para eso. Ella salió a las 7:52 de la mañana, bolso al hombro. Abrigo a medio abotonar. El teléfono ya en la mano. Me besó la mejilla al salir, como siempre. Dijo que volvería tarde. Reunión del consejo. Mintió, como siempre. Asentí y dije: conduce con cuidado. No notó nada diferente.
Fue la última vez que me vería. A las 8:30 ya tenía todo listo. 2 maletas, una con ropa, la otra, con lo que realmente importaba. La caja ignífuga fue al fondo de la camioneta, bajo una lona y unas alfombrillas viejas. El teléfono nuevo estaba cargado. El antiguo lo dejé en la mesita de noche, conectado, pantalla hacia arriba, aún con todas las cuentas abiertas. Limpié la nevera, la desenchufé y dejé la puerta entreabierta para que no apareciera moho. Hice lo mismo con la lavadora, cerré las válvulas de agua y apagué el termostato. Pequeños detalles. Pero importaban. Cuando regresara, no quería que pensara que fue una pelea. Quería que pareciera algo clínico. Preciso. La casa estaba en silencio absoluto mientras recorría las habitaciones por última vez. La sala, despejada. Solo el sofá y su manta favorita doblada en el reposabrazos. Nuestro dormitorio. La cama hecha. Los cajones vacíos. El armario sin mi lado. Una percha aún colgando. La percha seguía balanceándose donde antes colgaba mi chaqueta. La habitación de invitados estaba vacía, salvo por el colchón individual que nunca reemplazamos. Una vez bromeó diciendo que era tan duro que parecía dormir sobre el rencor. Aquello me hizo reír en su momento. Caminé por el pasillo despacio. Cada paso se sentía como borrar una línea de tiza. Luego el sobre. Lo dejé en la entrada, justo encima de la pequeña bandeja de cerámica donde siempre dejaba las llaves. Dentro estaban los papeles de divorcio, ya firmados por mí y notariados. Mi anillo de bodas, pulido, colocado exactamente en el centro de la primera página. Y las fotos impresas, no digitales, imágenes nítidas de alta resolución del estacionamiento de la bolera. Ella y Brad. Besándose. Sonriendo. Viviendo su traición sin reservas. No dejé una carta larga. Ningún discurso apasionado. Ningún mensaje final dramático. Solo una nota breve, escrita a máquina e impresa. Tú elegiste el juego. Buena suerte ganándolo sin mí. Me quedé un momento en la puerta, mirando alrededor. Ya no se sentía como mi hogar. Era solo un escenario después de que la última escena hubiera terminado. Cerré la puerta con llave, metí la llave por la ranura del buzón, y eso fue todo. Sin despedidas llorosas. Sin confrontación. Sin pelea. Solo ausencia. Ella regresó esa noche a una casa fría, la nevera desenchufada, un silencio que golpeaba como un muro. No había Charlie. No había camioneta en la entrada. Solo el sobre esperándola como una mina enterrada. Imaginé su reacción. No por crueldad, sino por curiosidad. Primero llamando mi nombre, pensando que estaba en el garaje o había salido a hacer un recado rápido. Luego abriendo el sobre. Luego entendiendo que no había dirección de reenvío, ni número, ni rastro. Cuando ella cruzó la puerta, yo ya estaba a mitad de camino del país. Lo había calculado todo al minuto. Cerré todas las cuentas conjuntas. Moví cada suscripción a una tarjeta nueva o las cancelé por completo. Su Spotify dejó de funcionar. Su Amazon Prime expiró. Incluso su cuenta de DoorDash fue desactivada. La casa ya estaba en proceso de venta. Su nombre fue eliminado de cada título, cada escritura. Servicios transferidos. Abogado en espera. Sin acceso al mío. Sin margen para retrasos. Yo me había ido. Ilegalmente, ella también había desaparecido de mi vida. El correo electrónico que usaba desde la universidad, eliminado. La compañía telefónica confirmó que mi antiguo número caducaría en 48 horas. Cualquier mensaje que enviara se perdería en el vacío. Avisé a mis amigos. A los que realmente importaban. Les pedí que no le dijeran a dónde me había ido. No para castigarla, sino para que no pudiera intentar reconstruir el contacto desde las ruinas.
Perdió el derecho a saber dónde estaba cuando lo besó en nuestro lugar, como si yo nunca hubiera existido. Hay algo extrañamente poderoso en marcharte sin ruido. Sin gritos. Solo desaparecer. Es un tipo de cierre que no viene con respuestas, pero tampoco con súplicas. Conduje durante 3 días, tomando carreteras secundarias y evitando autopistas principales. Dormí en moteles baratos. Comí sándwiches de gasolinera. No puse música. No llamé a nadie. Dejé que el silencio se asentara. Dejé que el peso de lo que había hecho respirara en el espacio vacío que ella solía ocupar. No se sentía bien. No se sentía mal. Se sentía terminado. Siempre me pregunté cómo sería desaparecer de la vida de alguien. Esfumarte sin pelea, sin gritos, sin esa necesidad de tener la última palabra que suele acompañar los finales. Lo que nunca imaginé fue lo ensordecedor que puede ser el silencio al otro lado. Megan intentó llamarme, por supuesto. Al principio, seguro pensó que era un farol. Que solo necesitaba una noche para calmarme. Que estaba exagerando. Siempre era su acusación favorita cuando algo no salía como quería. Deja de ser tan dramático, Charlie. Pero esta vez no había nadie con quien discutir. Solo un número desconectado y una casa vacía que ya no reconocía. Me escribió la primera noche. Luego al día siguiente. Y 6 veces más durante las siguientes 2 semanas. Algunos mensajes eran cortos. ¿Dónde estás, Charlie? Por favor, ¿podemos hablar? Otros se hicieron más largos. No sé qué crees que viste, pero esto no tiene que ser el final. Cometí un error, ¿podemos al menos hablarlo? Uno era casi una novela. Llena de justificaciones, reinterpretaciones suaves y esa manipulación clásica de Megan. Ese estilo en el que todo parecía haberle sucedido a ella. Brad y yo solo estábamos pasando por algo en el trabajo. Se complicó. No quise que pasara. Nunca quise hacerte daño. Nunca respondí. Ni una sola vez. Mi abogado manejó todo. Ella recibió la documentación formal al día siguiente de mi partida. Para entonces, todo ya estaba presentado y en curso. Ni siquiera figuraba ya en la escritura de la casa. La venta estaba bajo contrato. Su nombre había sido eliminado de nuestras cuentas conjuntas semanas antes. Tarjetas canceladas. Membresías compartidas eliminadas. Facturas de servicios transferidas. Seguro actualizado. Era un fantasma legal. Llamó a mi antiguo trabajo. Le dijeron que había vendido el taller y que no había dejado dirección de reenvío. Ella escribió a varios de mis amigos. Los que había prevenido con anticipación mantuvieron la versión acordada. No hemos sabido nada de él. La última vez que lo vimos dijo que se tomaría un tiempo. Mi amigo Nate me contó después que Megan apareció una vez en su casa. Dijo que parecía no haber dormido en días. Ojos rojos. El cabello recogido en un moño desordenado. Un abrigo que no coincidía con el clima. Se veía vacía, me dijo. No sentí lástima por ella. Pero tampoco disfruté imaginándolo. Según Nate, le rogó que le dijera algo. Lo que sea. Él se encogió de hombros y respondió que yo no le había dicho a nadie dónde estaba. Y eso era verdad. También llamó a mi madre. Dejó un mensaje de voz que empezó calmado y terminó entre lágrimas y pánico. Por favor, solo quiero escuchar su voz. Mi madre no le devolvió la llamada. Eso era lo curioso de Megan. Nunca se dio cuenta de cuánta gente estaba observando en silencio. De cuántas personas habían notado su cambio antes incluso de que yo lo admitiera en voz alta. Nadie dijo nada por respeto hacia mí. Pero cuando la noticia se supo, el silencio se convirtió en claridad. Nadie la defendió. Nadie dijo, deberías hablar con ella. Ni, quizá hay más en la historia. Solo asentían y decían.
Hiciste lo correcto. En cuanto a la casa, un día volvió del trabajo y encontró a una agente inmobiliaria tomando medidas. La mujer, Kristen, coordinada a través de mi abogado, le entregó una tarjeta y dijo con calma: esta semana comenzamos a preparar la vivienda. No tardaremos mucho. Ahí fue cuando lo entendió. La finalidad. Intentó frenar la venta, pero ya no figuraba como propietaria. Intentó impugnar el divorcio, pero el caso era sólido: abandono emocional del matrimonio, infidelidad documentada, división de bienes previamente organizada. No tenía base legal. Había cancelado su membresía del gimnasio. Eliminado su acceso al plan familiar de Spotify. No solo me perdió a mí. Perdió cada hilo digital que la conectaba a la vida que habíamos construido. Supe por alguien que aún trabajaba en su oficina que Brad recibió un ascenso por esas fechas. Un nuevo cargo de liderazgo en una oficina satélite en Portland. El rumor era que se marchó sin decir mucho. Empacó y pidió traslado. No se la llevó con él. Esa parte, lo admito, me arrancó una sonrisa. El hombre por el que apostó todo no se quedó a enfrentar las consecuencias. No hubo boda. No hubo nuevo comienzo. No hubo final de cuento de hadas. Solo ella, sola, en una casa medio vacía que ya no era suya, preguntándose cómo todo se le escapó entre los dedos. A veces la imaginaba sentada en aquella cocina, nuestra cocina, rodeada de silencio y recuerdos intermitentes. Abriendo la nevera por costumbre y dándose cuenta de que seguía desenchufada. Buscando su taza favorita y notando que ya no estaba. Intentando poner su lista de reproducción matutina y descubriendo que tampoco tenía acceso. No necesitaba venganza. Esto era mejor. Se quedó con los recuerdos, pero sin la comodidad. Sin la seguridad. Sin la versión de mí que la esperaba con la cena cuando decía que se quedaría tarde haciendo voluntariado. No necesitaba castigarla. La vida ya lo hacía por mí. Unas semanas después crucé hacia Carolina del Sur. Carreteras tranquilas. Aire salado. Pueblos donde nadie pregunta de dónde vienes. Me instalé en una aldea costera cerca de Beaufort, apenas un punto en el mapa con barcos de pesca, campanas de iglesia y una ferretería que vendía desde clavos hasta café. Era perfecto. Alquilé una pequeña casa cerca del pantano. Un dormitorio. Puerta mosquitera que crujía. Un columpio en el porche que no. Pagué en efectivo por adelantado y no dejé dirección de reenvío. Era el primer lugar en años que sentía mío. Monté un pequeño taller en el cobertizo detrás de la casa. Fabricaba muebles a medida con madera recuperada, puertas de granero, columpios de porche, mesas con ese encanto hecho a mano. Trabajaba con mis manos todo el día, dejando que el aire del mar me fuera quitando el peso, tabla por tabla. Entonces conocí a ella. Era paramédica. La vi por primera vez en la feria de verano, intentando controlar a su Golden Retriever cerca del puesto del veterinario. El perro tenía ansiedad. Ella no. Se reía con facilidad. Hacía preguntas. No se tensó cuando le dije que estaba empezando de nuevo. Sin presión. Sin juegos. Sin aplicaciones de rastreo. Sin secretos. Solo tardes lentas en su porche, bebiendo té y viendo a su perro perseguir libélulas. Hablábamos de la vida. No de la que solías tener, sino de la que construyes desde cero. Ella no preguntó por Megan. Yo no la mencioné. Con ella podía volver a respirar. Y por primera vez desde que todo se rompió, no me sentía destrozado. Solo nuevo. Casi un año después, vendía un conjunto de bancos hechos a mano en el festival náutico local. Sol cálido. Sal en el aire. Música de fondo. Estaba en plena conversación con una pareja cuando sentí que alguien me observaba. Me giré. Era Megan. Se veía más pequeña. No físicamente. En presencia.
El cabello recogido sin convicción. Ojeras marcadas. Sin maquillaje. Como si intentara no llamar la atención, pero necesitara ser vista. No pensé que realmente te irías, dijo en voz baja. La miré. Y yo no pensé que realmente me traicionarías. No lloró. No se disculpó. Solo me miró como miran las personas cuando entienden que la puerta que cerraron de golpe ya no se vuelve a abrir. En ese momento ella se acercó con 2 cafés y una bolsa de papel. Me entregó uno, saludó a Megan con una leve inclinación de cabeza y, con naturalidad, tomó mi mano. Sin espectáculo. Solo presencia. Megan dio un paso atrás. Asintió con comprensión. Y se marchó. Sin escena. Sin súplica final. Exhalé largo y en silencio. ¿Estás bien?, preguntó ella. Sí, respondí. A veces, para encontrar paz, primero tienes que desaparecer. Y así fue. Mi historia no terminó con una explosión.